el contexto químico de la vida, composición general, macromoléculas y agua. En este video de biología se hablará sobre el rol de la química en la vida en general, puesto que es muy importante para comprender el funcionamiento de los organismos a la perfección, y haré un énfasis en el ser humano durante el desarrollo de este video. Composición química en el ser humano. Los bioelementos. ¿Qué son? Los bioelementos son elementos químicos que forman parte de los seres vivos y, según su abundancia, se pueden clasificar en macroelementos, oligoelementos y elementos traza. Además, los elementos que forman las moléculas son llamados biomoléculas, valga la redundancia, las cuales son orgánicas e inorgánicas. A continuación mostraré una pequeña tablita de los elementos que hay en el cuerpo humano, los más abundantes e importantes, y además las funciones que cumplen estos en general en nuestro cuerpo. Aprovecha esta tablita para sacar tus propios apuntes, ya que será importante para tu próximo examen o control que tengas sobre esta materia. A continuación se dará pie a los compuestos y moléculas en el contexto biológico. Las moléculas son la unión de dos o más átomos que dan como resultado moléculas orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas son de bajo peso molecular y generalmente se forman de manera espontánea o como resultado de un producto de alguna reacción química. Algunos ejemplos son el agua, la sal o el dióxido de carbono. Por otro lado tenemos las moléculas orgánicas, que son compuestos de alto peso molecular y casi todos tienen presentes los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, CHONPS, de los cuales el carbono, hidrógeno y oxígeno están prácticamente en todas nuestras moléculas orgánicas. Por lo general, son sintetizadas por los seres vivos. Ejemplos hay muchos, como los azúcares, las macromoléculas en general, ADN, ARN, ATP, etc. Hay un montón de ejemplos sobre moléculas orgánicas. Si se dan cuenta, la química está muy presente en la biología y para ello hay que repasar los enlaces. Recordemos que las uniones entre los átomos se denominan enlaces químicos, los cuales permiten cierto nivel de estabilidad en cada molécula. Tenemos los enlaces e interacciones como los enlaces covalentes, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno y otras fuerzas como las de Van der Waals. En el enlace covalente se comparten electrones, y esto solo ocurre entre no metales. Ejemplos tenemos como el oxígeno molecular o el agua. Tenemos los enlaces iónicos, que se atraen por diferencias de cargas, y esto solo ocurre entre no metales y metales. Ejemplos tenemos las sales. En general las sales siempre son iónicas, como la sal de mesa. Están los puentes de hidrógeno, que es una interacción del hidrógeno de algún compuesto con el átomo de otro compuesto dependiendo del contexto. El ejemplo más común es el puente que se forma entre el hidrógeno del agua con el mismo oxígeno del agua. Y por último tenemos las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de cohesión que forman estructuras tridimensionales, y estas están presentes en las estructuras de las proteínas, y esto ocurre entre moléculas que tienen diferentes cargas eléctricas, algo parecido con los puentes de hidrógeno. A continuación vamos a hablar sobre la molécula inorgánica fundamental, el agua. Debido a los comportamientos anómalos del agua, hace que éste sea protagonista al momento de crear y formar parte de la vida tal y como la conocemos. En resumen, sus propiedades especiales son las siguientes. Es el principal solvente universal en sistemas biológicos, es muy adhesivo y cohesivo, tiene un alto calor específico y entre otras de sus anomalías, tiene algo con la densidad. Es el principal solvente universal, puesto que su estructura molecular hace que esté polarizado, lo que permite disolver diferentes tipos de compuestos, como el ejemplo más común, disolver la sal de mesa en el agua. Es muy adhesivo y cohesivo por la interacción entre el mismo H2O, causando capilaridad y tensión superficial. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de subir por conductos muy pequeños, lo cual esto permite que, por ejemplo, las plantas puedan llevar el agua de sus raíces hasta la copa. Y la tensión superficial, por la cohesión, básicamente hace que la superficie del agua sea como una especie de cama elástica, lo que permite que bichitos pequeños puedan caminar sobre ellas. Sin embargo, si le aplicamos mucha fuerza, esta tensión se rompe. Por eso los animales grandes no podemos caminar sobre el agua. El alto calor específico se debe porque se requiere una caloría para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Eso es demasiado, y por esta razón el agua es perfecto como un termorregulador en nuestro cuerpo.
El agua es difícil de disociar por una razón muy simple, es una molécula muy estable químicamente hablando. Y con respecto a la densidad, el agua tiene un comportamiento anómalo por los puentes de hidrógeno. El agua alcanza su máxima densidad a los 4 grados Celsius, por lo tanto, al momento de congelarse es menos denso. Entonces esto puede permitir la vida en lagos congelados, puesto que la menor densidad del hielo va a subir hasta la superficie y abajo va a quedar todo el agua, permitiendo así la maravillosa vida debajo del agua. Ahora vamos a entrar en materia de las macromoléculas. Carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su función principal es de proporcionar energía, y otra de sus funciones es estructural, y su monómero más simple se llama monosacárido, y dependiendo de la repetición de sacáridos cambia su prefijo, muy fácil, monosacárido 1, disacárido 2, oligosacárido 3 o más, y polisacáridos que son 20 o más unidades simples. Los monosacáridos generalmente cumplen con la siguiente fórmula química, la que están viendo en pantalla. Y digo generalmente porque puede existir una excepción, como la 2-desoxirribosa, que tiene 5 carbonos, 10 hidrógenos y en vez de tener 5 oxígenos tiene 4, que por cierto estas se encuentran en el ADN. De ahí su fácil nombre ácido desoxirribonucleico. Continuando con los monosacáridos, dependiendo del número de carbonos que tenga la molécula y de los grupos funcionales, es el nombre que recibe, que por cierto los más simples son las aldosas o triosas. Esto quiere decir que pueden haber monosacáridos que van desde 3 carbonos hasta 6 carbonos. Por ejemplo, aquí tenemos una triosa que tiene un grupo funcional aldehído, y por este grupo aldehído esta triosa pasa a llamarse a aldotriosa. En este otro caso tenemos un ejemplo de un grupo funcional cetona, por lo tanto este sacárido se llamaría cetotriosa. Haciendo un paréntesis, le quiero decir a la gente que está estudiando algo parecido a esto o algo más fuerte como biología molecular que repasen nomenclatura orgánica, puesto que ahí se ven los grupos funcionales, los radicales y cosas por el estilo, ya que sabiendo eso uno puede entender esto a la perfección. Continuando con la materia, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga un monosacárido, puede pasar a llamarse una triosa, tetraosa o pentosa, hexosa, ya entienden. He aquí algunos ejemplos de monosacáridos. Ahora recordemos que a la biología le encantan los enlaces, por lo que la unión entre monosacáridos se produce mediante el enlace glucosídico, que sirve desde formar disacáridos hasta polisacáridos. Este enlace se logra a través de la condensación y su proceso inverso se llama hidrólisis. Como se puede ver en esta imagen, la condensación se produce cuando dos monómeros se juntan y se libera una partícula de agua. En cambio, la hidrólisis es lo contrario, es el inverso. Agregando agua, se corta este enlace. A continuación, como se puede ver aquí en esta otra imagen, tenemos ejemplos de algunos disacáridos. Y quiero hacer énfasis en los enlaces alfa-beta, puesto que un simple enlace puede marcar la diferencia entre un azúcar energético y un azúcar estructural. Además de que también hace la diferencia entre poder comerlo o no. Es importante recalcar que para estos tipos de disacáridos es importante que tengan el enlace alfa 1,4. Ya que si estos enlaces son beta 1,4 es muy difícil digerirlo o simplemente no se puede. Este es el caso de la lactosa, que algunos son intolerantes, y la celulosa, que no la podemos digerir. Estos dos enlaces alfa y beta radican en algo súper simple, en el carbono 1, dependiendo de la dirección en donde esté el hidrógeno, es lo que determina si el enlace es alfa 1,4 o beta 1,4. Por ejemplo, tenemos la maltosa, que es glucosa con glucosa, ¿o no? Pero también tenemos la celuliosa, que también es glucosa con glucosa. Y lo que lo hacen muy diferentes es ese tipo de enlace. Uno forma el almidón, que es la maltosa, y la celobiosa forma la celulosa. Es increíble cómo algo tan simple puede hacer algo tan diferente. ¿Y entonces qué puede descomponer la celulosa? ¿Lo podrían hacer las metanobacterias? Haciendo otro paréntesis, la beta-galactosemia es la intolerancia a la lactosa, y eso es por no tener las enzimas que la descomponen. Como bien se mencionó antes, los polisacáridos son 20 o más unidades de monosacáridos unidos, formando así polímeros. Estos pueden ser lineales o ramificados, y también ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. En esta imagen se puede apreciar la diferencia entre los lineales y los ramificados, además de que también se muestran los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. En el homopolisacárido todos son el mismo monosacárido y en el hetero pueden ser diferentes. A continuación aquí algunos polisacáridos. El glicógeno es la reserva energética de animales y bacterias y el almidón es la reserva energética pero en plantas. He aquí otros ejemplos.
Y haciendo el último paréntesis, tenemos la N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico, y estos forman un heteropolisacárido estructural de las paredes bacterianas. Y para finalizar con este primer mega resumen, tenemos algunas enzimas que degradan los azúcares. Y es curioso porque las enzimas siempre terminan con asa y se parecen mucho al nombre original del disacárido. Por ejemplo, tenemos la maltasa, la lactasa, la sacarasa, la amilasa y la celulasa. Creo que ya le pillaron el truco para saberse nombres de algunas enzimas. Pero eso de las enzimas y las proteínas lo veremos en el próximo video. Así que les pido que estén atentos al próximo mega resumen de proteínas e enzimas. Suscríbete si quieren más videos así y anota en la caja de comentarios alguna idea para subir más videos sobre las ciencias. Soy Patocan y me despido.